Bueno, buenos días a todos, gracias por su asistencia. Iniciamos hoy la segunda jornada del coloquio sobre corrupción y guerra civil, un binomio inseparable entre interrogantes, y tenemos en esta primera sesión de este último día pues a tres personajes públicos reconocidos, diferentes facetas, aparte de coincidir todos en ser historiadores, obviamente grandes historiadores, pues cada uno de ellos a su manera son personajes reconocidos. En primer lugar, me gustaría presentar al profesor Agustí Coloninas de la Universidad de Barcelona, en la actualidad diputado en el Parlamento de Cataluña, para Cataluña, autor de diferentes estudios históricos sobre catalanismo político, la masculinidad, el mundo de los diputados catalanes en Madrid, y antiguo director, y tiene que ver con lo que, por ejemplo, ayer estuvimos hablando por la tarde, el director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, ¿no? Y aparte, y en este sentido pues lo vinculo a mí como mujer, es miembro de la Fundación Carme Serrallonga, Escuela Historial de Villena, en la cual mi mujer ha estado 37 años dando clase y se jubila casi pasado mañana. Y en este sentido, como aquello hecho personal, pues darle las gracias en nombre de mi mujer por esta circunstancia. Nos hablará sobre justicia penal y prevención de la corrupción, que en este sentido conectaría un poco también con algunas cosas que estuvimos comentando ayer, como problemas fiscales generales, no solo en la actualidad, sino en la Segunda República, en la Guerra Civil, y en este sentido, pues bueno, es un espacio histórico, la verdad, bueno, yo diría que nada trabajado por lo que se refiere al espacio del 31-39 en Cataluña. Y le doy las gracias por asistir aquí a este coloquio y muy agradecido. En siguiente lugar, hablará el profesor Arnau González Vilalta, decir que aparte de un buen amigo y de embarcarnos en cosas inconfesables historiográficamente, ¿no? Como Mediterráneo catalán, es profesor agregado de la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista, y de eso va a tratar su ponencia, sobre política internacional, relaciones diplomáticas y especialmente lo que sería el ámbito del mundo de la diplomacia en Cataluña, consulados, etcétera, y que en este caso, pues bueno, con el título de Evacuaciones de sectores conservadores en el puerto de Barcelona, corrupción y sobornos entre humanidad, haciendo referencia a, digamos, el momento complejo que supuso sobre todo 1936-1937 para aquellos sectores de la Cataluña de los años 30 que, por decirlo de alguna manera, estaban como muy señalados por parte de los sectores revolucionarios que en aquel momento, pues, digamos, se hicieron protagonistas de la calle en aquellas circunstancias. Y finalmente, pues, el profesor de la Universitat Oberta de Cataluña, Jaume Claret, del cual, ¿qué puedo decir? Nada, podemos seguir. Autor de un libro que a mí me gusta mucho el título, El atroz desmoche. No es mío. No es tuyo. Vaya, debe ser el único título que me parece tuyo. No, es de Fontana. Es de Fontana. Pero quiere decir reconocido por sus labores de editor, tanto de revistas como editorial, fundamentalmente editorial crítica, últimamente, digamos, promotor de un libro que ha generado aquello
discusión, para bien y para mal, pero que es un buen libro, discutible como es Ni una ni grande ni libre Ese título que es de Nicolás Sesma, y que es un libro que recomiendo leer, ¿no? Y que en este sentido pues, nos hablará sobre el régimen militar en la zona rebelde, su corrupción de facto, y que en cierta medida pues, está también vinculado a su última obra editorial sobre el mundo de los militares en la guerra civil. Y también darle las gracias por asistir aquí, por darle lustre a este coloquio, y les dejo en manos del profesor Agustí Colominas. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Gemma Rubí y a Luis Fernández por dos cuestiones. Primero porque en el momento que tuve más dificultades en el proceso político de este país, ¿no? Y en mi grupo de investigación, ¿no? Se fue un poco al garete, pues por acogerme en su grupo de investigación y poder continuar con mi trabajo, que no es exactamente lo que hoy voy a hablar, porque llevo durante muchos años trabajando con la biografía de Joaquín Maurín y sus años en el exilio, con lo cual... pero bueno, hay cosas que a veces son datos que son bastante significativos, y es que Maurín y Negrín llegaron a Nueva York en el mismo barco. La diferencia es que Negrín iba en primera y Maurín iba en tercera, ¿no? O sea, ya es algo significativo de las diferencias, ¿no? Son indicios, no quiero decir nada, pero son indicios de lo que... Oye, después, la verdad es que estar en esta mesa me produce una gran satisfacción. Con Jaume Claret tenemos la significación que yo era el jefe de los estudios de artes y humanidades de la U cuando él entró. Todavía más. El primer artículo científico que nunca publiqué me lo tragaste tú. Exacto. O sea, yo acabé siendo historiador porque tenía que hacer un artículo. Porque esto es una cosa que no ha dicho él y de la que realmente me siento bastante orgulloso, que es haber fundado la Editorial Affairs en el año 1985, y me parece que hoy en día, a pesar de todos los pesares, es una de las editoriales en catalán de historia pues, más consolidadas, y no por mis méritos, sino especialmente por los méritos de Vicent Olmos, que es el alma de este editorial. Pero, en fin, creo que espero que, bueno, estoy seguro, vaya, que el ambiente de hoy será bastante más sano que el ambiente que vivo cada día en el Parlamento de Cataluña, donde se dicen barbaridades mayúsculas, no solo de historia, sino de cualquier cosa, ¿no? Porque la gente tira por la ventana con una facilidad asombrosa y pasmosa. Después no me extraña que pase lo que pasa en el mundo real, porque la verdad es que la falta de cultura histórica, ¿no? Por parte de los políticos es abrumador, ¿no? Solo les voy a contar una anécdota para que y entonces pues en materia solo voy a contar una anécdota para que se haga una idea, ¿no? Un diputado del PP desde el Atril lanza una soflama de estas habituales, ¿no? Y dice contra Esquerra Republicana, en este caso, ustedes que fueron fundados en la época de las checas, ¿no? Bueno, 31 checas de momento no funciona, ¿no? Pero tenía al lado una serie de diputados que me dicen, ¿qué ha dicho, chicas? Esto sí que me interesa. Y yo les dije, no, checas, ¿no? Y me dicen, ¿qué son las checas?
bastante ¿Vale? Claro, yo me podía haber cabreado, como a veces me cabreo con los alumnos, ¿no? Cuando preguntan tonterías, ¿no? Bueno, y lo contrario, que es pues, hacer de profesor y decir, bueno, las chicas son pero me refiero que este es el nivel, porque no estábamos hablando de los reyes medievales, que, bueno, seguramente la gente le cae más lejos, ¿no? Sino de algo bastante más cercano, que es la propia guerra civil, ¿no? Y la historia, donde se construyen discursos políticos bastante redondos de interpretación de lo que es el mundo, ¿no? Bueno, pues imagínense, y ahora ya entro en materia, imagínense que es que puede pasar en el contexto de una guerra civil. A mí me da un poco de apuro estar aquí delante de grandes especialistas sobre temas de armas. En definitiva, la prevención de la corrupción, esto es lo que está peor estudiado del periodo de la guerra civil, ¿no? Porque es verdad que durante los primeros meses de la guerra civil, la Generalitat de Catalunya intenta poner un cierto orden, pero este orden es muy difuso en un cierto momento y solo es reactivo para intentar controlar la situación. Pero bueno, antes de seguir adelante, permítanme que les haga una pregunta, que es que entendemos exactamente por corrupción. Consultando el libro de Albert Pérez Baró sobre las redes de colectivismo en Cataluña, encontré un dato que nadie o casi nadie resalta. La Generalitat creó una oficina especial para compensar a los trabajadores el salario perdido durante los 4 días que duró la resistencia obrera. En aquel tiempo se trabajaba los sábados. La presión sindical convirtió ese dispendio extraordinario en un pago fijo y permanente, ¿no? Para siempre, ¿no? En Madrid, el gobierno republicano decretó que el salario mínimo fuera de 10 pesetas para hombres y mujeres, con la intención de reclutar a soldados, lo que provocó una carestía inmensa en Madrid, y en toda la zona adyacente. Mi pregunta es, ¿a eso le podemos llamar corrupción? O sea, comprar, alterar, ¿esto es exactamente corrupción? Yo no lo tengo muy claro, pero según los estándares actuales, probablemente lo fuera. ¿Vale? En todo caso, esas dos circunstancias ponen en relieve la necesidad de abordar de una forma desmitificada los hechos de los años 30, porque yo creo que ya va llegando el momento, pasados los años, de dejar a un lado la historia militante sobre lo que era la República y la Guerra Civil para pasar una historiografía más académica con el objetivo de indagar en la profundidad del conflicto y las controversias que se produjeron entonces entre los actores políticos en lucha, ¿no? Digo esto porque la historia militante lo que ha hecho es especialmente hablar de partidos políticos, de figuras políticas, pero poco de las instituciones y aún menos de cómo éstas se comportaron durante la guerra civil, ¿no? Cataluña constituyó un escenario bastante particular porque es la única zona que realmente se mantiene en el bando republicano prácticamente durante todo el periodo republicano, lo cual no es exactamente lo mismo que pasa en Madrid, que cuando el gobierno se tiene
otra parte, también les quiero plantear que es cómo debemos evaluar el comercio de armas, y digo que aquí sí me da vergüenza hablar delante de algunos de los grandes especialistas sobre el tema, ¿no? Pero bueno, me voy a atrever, me voy a atrever. Pero bueno, digo, ¿cómo debemos evaluar el comercio de armas que los nazis mantuvieron con el gobierno republicano durante toda la guerra, ¿no? La realizaron, según lo expuesto por el libro de Los negocios de la guerra, armas nazis para la República Española, de Morten Heiber y Morgan Spell, mediante contrabandistas, ¿no? No es exactamente un comercio directo, ¿no? Dicen los dos autores, mediante contrabandistas tan eficientes como faltos de escrúpulos, que es la base de toda corrupción, ¿no? Tener a personajes que sean eficientes y faltos de escrúpulos. Y además lo hacían a través de la colaboración del dictador griego Metaxas, ¿no? O sea, que para acabar ¿no? que la ensalada fuera, ¿no? bien condimentada, ¿no? Lo hacían, la excusa es que se hacía de esta manera para burlar la prohibición del comité de no intervención y por lo tanto recurrir a formas informales de provisión de armas que burlasen exactamente pues, esta prohibición. Pero se hacía a través de los servicios de inteligencia inglés, alemán, francés, ruso, japonés, o sea, se hacía desde el lado oscuro, ¿no? del mundo, ¿no? O sea, aquello que está no sujeto al control de lo público. El golpe de Estado del 18 de julio evidentemente provoca un colapso inmediato en la estructura estatal republicana, especialmente en aquellas zonas donde fracasó la sublevación militar, porque esta será sustituida por el poder popular, ¿no? Como mínimo inicialmente. Por lo tanto, surgen poderes revolucionarios, y lo digo en plural porque los comités populares, los sindicatos, las milicias, etc., van asumiendo funciones de gobierno y de justicia de distinta forma, ¿no? y en distintos lugares y con distinta virulencia, ¿no? pero sin seguir exactamente ninguna regla fija. De hecho, se habla permanentemente del nuevo derecho, pero nadie sabe exactamente cuál es este nuevo derecho, porque no está escrito ni reglamentado ni aprobado de una forma clara. Son normas que surgen del comité, siempre me equivoco del nombre, com és el Comitè Català de Milícies Antifascistes, Central. Comité Central, eso, de Milícies Antifascistas, que después esto se va reproduciendo por zonas, ¿no? No como delegaciones, sino como emanaciones, que no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la justicia revolucionaria, la verdad es que es una justicia justiciera, por decirlo así, y que no solo supuso un enfrentamiento tipo militar, sino que evidentemente también es un enfrentamiento de clase evidente, ¿no? Donde la transformación institucional y jurídica en la zona donde triunfó la revolución está fundamentada en las patrullas de control auspiciadas por partidos y sindicatos revolucionarios que ejercen tareas, dijésemos, de represión extrajudicial, detenciones sin orden judicial, domiciliarios, confiscación de bienes, ejecuciones sumarias de sospechosos de fascismo contrarrevolucionario. Estas patrullas
sistema formal de garantías procesales. Esto era así. Esto era así. No entro en una valoración, no me interesa, porque creo tampoco corresponde al historiador hacer valoraciones morales sobre esto. Simplemente digo lo que era. Evidentemente, esta gente pues actuaba como actor. Les voy a contar una anécdota familiar. Ya sé que la historia está muy de moda últimamente, pero es ilustrativo de ciertas cosas. Mi abuelo y mi padre y mi tía vivían en una pequeña torrecita de estas casitas que había en el barrio de la Salud de Barcelona, que ahora es un sitio sumamente... ¿cómo se llama esto? Que no existe, vaya, porque pasa General Mitre pasa por el medio, o sea... Turísticado. Donde está lleno de turistas que van a ver Baruel, etc. Pero durante tiempos este barrio era un barrio popular, ¿no? de gracia y tal. Y esta pequeña casita intentó ser confiscada por la patrulla de control. Lo hacían con otras, ¿no? Y mi abuelo, que era muy republicano, tenía amistad con gente de Estat català, ¿no? Y entonces se puso en contacto con los escamots de Estat català, que formalmente confiscaron la casa de mis abuelos sin confiscarla. Solo pusieron el cartel diciendo esta casa está confiscada por los escamots de Estat català, ¿no? Por lo cual, pues ya es evidente qué significa esto, ¿no? Que pues, si no llega a conocer esta gente, esto hubiese sido ocupado por las patrullas de control del accidente, y en este caso pues lo salvó el otro, poco podía haber pasado lo contrario, ¿no? O sea, que conociera a alguien del accidente que fuera lo contrario. Me refiero a este tipo de acciones. Ante esto, ¿qué es lo que hizo la Generalitat de Cataluña? Pues, según cuenta José Luis Villar Ferrero, ¿no? En su tesis doctoral defendida en 2012, dice que en Cataluña intentó poner un poco de orden con la creación de las oficinas jurídicas, con lo que se llamó las oficinas jurídicas, como herramienta de justicia revolucionaria que pretendía romper con un sistema judicial burgués, ¿no? El anterior, ¿no? La ocupación del Palacio de Justicia de Barcelona entre el 10 y el 11 de agosto de 1936 por milicias del Comité Pro Presos del accidente FAI, con María Bande y Antonio de Besa, y con un letrado que era Ángel Santblancat, ¿no? Que es el que se hizo cargo de la oficina de Barcelona. La oficina de Barcelona se crearon oficinas en Barcelona, en Girona, en Tarragona, en Lleida, pero la oficina de Barcelona, dijésemos, hacía como era más oficina que las otras oficinas, ¿no? En Girona, por ejemplo, estuvo el magistrado de las fosas Rodríguez. No, Bertran. Hòstia, no me'n recordo el segon. Bertran de què? És Bertran de... Llorera, que era el Oriol. Bertran de Caral. Bertran de Caral, eso. Doncs, él estuvo dirigiendo la de Girona y tal. ¿Qué es lo que pretendían hacer estas oficinas? ¿O a qué se dedicaban? Mediante el decreto del 16 de agosto del 36 y la orden del 8 de septiembre de ese mismo año se crearon estas oficinas cuyo control quedó en manos desde el inicio del Comité de Defensa del Palacio de Justicia, directamente vinculado a organizaciones anarcosindicalistas y con el auspicio de la Guardia Civil. Las competencias de esta oficina
facultaban a los letrados para resolver gratuitamente las consultas que solicitasen las organizaciones obreras y los particulares interesados en cualquier asunto relativas a la interpretación o aplicación de un derecho. Pero como ya he dicho antes, es muy difícil determinar exactamente qué era este nuevo derecho. En este contexto se desplegaron también medidas contra la corrupción inscritas en la revisión de todos los procesos penales de carácter social seguidos en todo el territorio de Cataluña. Esto podría haber sido un trabajo monumental que no se realizó para nada porque esas oficinas tuvieron un periodo cortísimo de duración. Si a consecuencia de la verificación aparecían responsabilidades de tipo penal, la oficina las debía de poner en conocimiento del Procurador de Cataluña para que interpusiese las acciones pertinentes. O sea, que en realidad las oficinas judiciales estas no eran exactamente juzgados, sino que solo era algo intermedio que había para poner un cierto orden entre una cosa y la siguiente, que era el procurador, que era el que realmente tenía competencias sobre la cuestión, ¿no? Los objetivos eran loables, ¿no? Pretendían limitar los abusos derivados de la improvisación revolucionaria, preservar la legitimidad del esfuerzo republicano ante la comunidad internacional y preservar también los intereses de la ciudadanía, ¿no? Cabe señalar que dentro del propio campo republicano existían tensiones inmensas entre las distintas formas de interpretar lo que estaba sucediendo, evidentemente entre anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos, respecto al control de la justicia, ¿no? La gestión de los recursos. Las distintas fuerzas políticas compiten entre ellas y uno de los focos que va a representar mayores conflictos y bastantes casos o indicios, no digo casos, indicios de corrupción son las colectividades agrarias y industriales. En realidad, esto no está nada estudiado. O sea que si tienen alumnos para doctorarse, ahí hay tela para rato, porque las colectividades, tanto agrarias como industriales, solo se han interpretado desde la perspectiva económica, no desde la perspectiva ni siquiera social, de lo que realmente representaron estas confiscaciones y si realmente se comportaron de una forma absolutamente solidaria, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, lo que se ve es que la apropiación de bienes, una gestión económica deficiente, existen distintos informes de la Consejería de Justicia de la Generalitat con documentación de casos de malversación, favoritismo, abuso de poder por parte de ciertos comités y responsables locales, ¿no? Yo, mi primer libro como historiador fue el estudio de la colectivización agraria en Catarroja, que es un pueblo que ahora se ha hecho famoso por la Dana, ¿no? Y donde está ubicada la Editorial Affairs. Y
de la apropiación por parte de individuos de la CNT, en este caso que eran más bien gángsters que no miembros de la CNT, ¿no? Que se apropian de los bienes confiscados y que se suponía que debían de ser ¿no? tratados, compartidos por parte de todos los miembros de la colectivización. Las oficinas jurídicas, como decía, instigaban construir una nueva forma de justicia de clase orientada a las necesidades del proletariado. La Oficina Jurídica de Barcelona asumió competencias en el campo civil, familiar, laboral y mercantil. Según Millán Ferrero, a diferencia de otras experiencias revolucionarias, aquí hubo un intento de desplegar una justicia no exclusivamente represiva, que era lo que eran los tribunales populares o los jurados populares, sino también socialmente transformadora. Eso, como mínimo, en el originario tenía esto. En cuanto a su carácter represivo, las oficinas persiguieron elementos contrarios a la República, pero sobre todo intentó perseguir las incautaciones de bienes irregulares, ¿vale? Y de dinero, no solo tanto de bienes como de dinero, las dos cosas. La oficina también tenía como misión proteger a quienes habían cumplido sus resoluciones, evitando represalias de los organismos revolucionarios, ¿no? O sea, tenía esta también misión de custodia. A partir del momento que la Generalitat y el Gobierno de la República recuperan el poder político y desaparece o se empiezan a liquidar las estructuras revolucionarias, entre ellas caerán también las oficinas. O sea que a partir de un cierto momento, cuando la Generalitat no vuelve a tener fuerza, pues estas oficinas no dejarán de existir. De hecho, la disolución de las oficinas jurídicas culmina en noviembre del 36, o sea que dura poquísimo, todo lo que les acabo de contar. Mediante el decreto que llevaba la firma de Josep Tarradellas y Andreu Nin, que tanto que el primero era consejero primero, valga la redundancia, y el otro era consejero de justicia. El decreto agradecía la tarea de las oficinas de Barcelona, Tarragona y Girona, que consideraba que habían cumplido con éxito las tareas aquellas que estaban especialmente relacionadas con el nuevo orden jurídico, decían, y en dar garantías a los procesos penales de carácter social. Esto es lo que decía el decreto de disolución, ¿no? Reivindicaba el trabajo hecho por estas oficinas. Otra circunstancia es lo que les decía, la lucha contra la corrupción en las colectividades, ¿no? Las colectividades de los medios de producción, aunque defendida como un experimento de autogestión obrera, pronto, es lo que parece, generó problemas de corrupción, favoritismo, apropiación indebida de bienes y tráfico de influencias dentro de los propios sindicatos y comités. La Consejería de Finanzas creó registros de bienes requisados e instauró comisiones de inspección para controlar los balances económicos de las colectividades. También se crearon auditorías internas en algunos sectores estratégicos como los transportes, la industria metalúrgica o el comercio de alimentos. Diversos informes de la Consejería de Justicia documentaron denuncias contra dirigentes locales de sindicatos y partidos acusados de desvío de fondos, adjudicación irregular de viviendas confiscadas y enriquecimiento personal mediante la gestión de los recursos públicos. En algunos casos, las propias organizaciones
sindicales colaboraron con la depuración de responsabilidades de elementos que habían estado aprovechándose de las circunstancias. De todos modos, ya digo, no soy especialista en la cuestión, por lo tanto no tengo, dijésemos, no tengo ninguna constancia de algún auto concreto sobre lo que estoy diciendo, pero de lo que se puede deducir de lo que dicen autores que se han dedicado a la materia, pues es evidente que puede que haya habido estas cuestiones. Despongo un caso que este sí no va a estudiar en sus internas, no voy a estudiar eso, que es a partir de los hechos de la Fatarella. En la Fatarella, el enfrentamiento entre el comité local y los anarquistas que llegan a la Fatarella, pues provocó un clash evidente entre las dos facciones, porque uno se quiere apropiar de algo que los otros consideran suyo, con lo cual se acaba produciendo una situación de enfrentamiento dentro de la retaguardia, bastante. En este caso sí que está muy estudiado, tiene un libro entero dedicado a la cuestión del profesor Tento. Según se dice, el presidente Companys protagonizó diversos llamamientos públicos denunciando esta corrupción de la retaguardia, y sí que esto sí que lo puedo yo constatar. Hace proclamas desde La Humanidad, que es el periódico de Esquerra Republicana, desde Treball, que es el periódico del PSUV, o incluso desde Solidaritat Obrera, que es el periódico de la CNT. O sea, que sí que hay una cierta conciencia por parte de la Generalitat de estos casos, y hay una voluntad también de atajarlos de una forma clara. Es verdad que también existen denuncias falsas que sirven de argumento para atacar al enemigo político, en algún caso, por ejemplo, del POUM, se utilizan este argumento como forma de decir, no solo son fascistas, sino que además son ladrones. Y bueno, es evidente que la denuncia falsa normalmente es muy fácil de hacer. Yo le doy importancia a estos discursos porque creo que tienen una dimensión simbólica importante, porque pretendían diferenciar la lucha antifascista de la decadencia moral que, según los republicanos, caracterizaba al bando sublevado, donde aquí sí que deberíamos también trabajar y hacer un esfuerzo grande para ver exactamente los casos de corrupción que yo no he querido estudiar o hablar aquí, primero porque no me daría tiempo, y además porque lo desconozco bastante mal. De todos modos, sí que les puedo explicar a modo de resumen, sí que les puedo decir lo que creo que son factores estructurales comunes de la corrupción, en este periodo. La emergencia y debilidad de los mecanismos de control institucional, esto se ve de una manera muy clara. El desplazamiento de amplias masas de la población y el abandono de bienes, con lo cual propicia esta posibilidad de apropiación. La concentración de poder en manos de órganos de excepción que no tienen ningún tipo de regulación, más que la
muestran cómo en un contexto bélico no solo se destruye el orden político preexistente, sino que abren espacios para la patrimonialización del Estado, de la administración, desdibujando la legitimidad democrática que los fundamentaba, ¿no? Y esto, en definitiva, es el fundamento de cualquier régimen en donde donde la corrupción pueda ¿no? expandirse sin ningún tipo de control.